Ella jamás imaginó que el precio de los errores de su hijo sería su propia libertad, ni que la única esperanza que tendría para sobrevivir, ladraría con furia desde el fondo del patio. Era una tarde seca, de esas en las que el polvo parece flotar en el aire como si el tiempo se detuviera. Doña Carmen, una mujer de rostro cansado y manos temblorosas, barría el frente de su casa sin saber que, a pocos metros, el destino ya había decidido cambiarle la vida. Su hijo, Marcos, había tomado un camino oscuro meses atrás. Entre negocios turbios, dinero rápido y promesas vacías, se había hundido en un mundo del que pocos regresaban con vida. Doña Carmen no sabía nada con certeza, pero lo presentía. Cada llamada corta, cada noche sin dormir, cada visita misteriosa que su hijo recibía la llenaban de una ansiedad que disimulaba con oraciones. «Dios mío, cuídalo donde esté», repetía una y otra vez, mientras el eco del ladrido de su perro, Rocco, resonaba al fondo del patio. Rocco era un pitbull imponente, de mirada fuerte pero noble. Lo había criado Marcos desde cachorro, cuando apenas tenían para comer. Era su compañero, su sombra, su guardián. Pero cuando Marcos comenzó a involucrarse en cosas peligrosas, Rocco quedó bajo el cuidado de su madre. Nadie imaginaba que ese perro sería clave en la historia que estaba por comenzar. Esa tarde, 2 camionetas negras sin placas se detuvieron frente a la casa. De ellas bajaron 3 hombres con rostros duros y miradas frías. Uno de ellos, alto y con la camisa abierta hasta el pecho, tocó la puerta con fuerza. «¿Doña Carmen?», gritó. La anciana, confundida, se asomó a la ventana. «¿Quiénes son ustedes?». «Venimos de parte de su hijo», respondió el hombre con una sonrisa torcida. «Necesitamos que venga con nosotros». Rocco, al oír el tono del desconocido, se puso tenso. Su cuerpo se arqueó, los músculos se marcaron, y un gruñido bajo comenzó a salir de su pecho. Doña Carmen intentó calmarlo, pero algo en su instinto le decía que esos hombres no venían con buenas intenciones. Cuando intentó cerrar la puerta, uno de ellos la empujó violentamente. «No haga esto más difícil, señora», le gritó mientras otro la sujetaba del brazo. Doña Carmen soltó un grito desgarrador, pidiendo ayuda a gritos que se perdían entre el viento y el polvo del camino. Fue entonces cuando Rocco irrumpió como un rayo. El pitbull saltó por encima del mueble del patio, sus colmillos brillando bajo la luz del sol. Los hombres retrocedieron, sorprendidos, mientras el perro se interponía entre ellos y la anciana. Uno de los atacantes intentó golpearlo con una vara metálica, pero Rocco esquivó el golpe con furia salvaje, lanzándose directamente hacia el brazo del agresor. El caos llenó el aire. Gritos, ladridos, el ruido del metal cayendo al suelo. Doña Carmen, temblando, cayó de rodillas, llorando. «Rocco, no. Dios mío», gritaba entre sollozos. El hombre que parecía liderar al grupo retrocedió con miedo. «¿Disparen al perro?», ordenó. Pero nadie se atrevió. La mirada del animal, encendida como fuego, parecía advertir que si alguien daba un paso más, no saldría vivo. El polvo se levantó en remolinos. Los hombres decidieron huir, dejando atrás el caos y el eco de los ladridos que resonaban como truenos. Doña Carmen se arrastró hasta abrazar a su perro, llorando sobre su pelaje. «Gracias, mi niño, gracias por salvarme», susurró entre lágrimas. Pero lo que ella no sabía era que esa noche no había terminado. ¿Los hombres volverían? Y esta vez, no lo harían solos. La noche cayó como una manta oscura sobre el pequeño barrio. Doña Carmen no podía dejar de temblar. Aún sentía el peso de aquellas manos violentas en sus brazos, el olor a sudor y miedo, el ruido del metal golpeando el suelo. Rocco no se movía de su lado. Respiraba fuerte, con el pecho agitado, sus ojos aún encendidos por la rabia. Su pelaje estaba manchado de polvo y una leve línea de sangre adornaba su hocico. Había defendido a su dueña con todo lo que tenía, pero ambos sabían que aquello no había terminado. Dentro de la casa, el silencio era inquietante. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el respiro pesado del perro. Doña Carmen, con manos temblorosas, tomó el teléfono e intentó marcar a Marcos. 1, 2, 3 veces, pero nadie contestó. «Por favor, hijo, contesta», susurró, mientras una lágrima le corría por la mejilla. Rocco levantó las orejas. Algo afuera no estaba bien. Se acercó lentamente a la ventana, olfateando el aire. A lo lejos, los faros de un vehículo se encendieron por unos segundos y luego se apagaron. Doña Carmen lo notó también. «¿Otra vez?», dijo con la voz quebrada. El pitbull gruñó bajo, como si confirmara sus temores. A muchos kilómetros de allí, Marcos estaba encerrado en una bodega abandonada.
Tenía el rostro lleno de golpes y la ropa sucia. Frente a él, un hombre de traje oscuro lo miraba con una calma escalofriante. «¿Tú sabes por qué estamos aquí, verdad, Marcos?», preguntó mientras giraba un anillo en su dedo. Yo solo debía entregar el dinero, pero no lo tengo todo», balbuceó. El hombre soltó una risa seca. «Entonces tendremos que buscar otra forma de cobrarte. Tu madre vive sola, ¿verdad?». El corazón de Marcos se detuvo por un segundo. Intentó moverse, pero las cuerdas en sus manos lo mantenían atado. «No. Con ella no se metan. Por favor», gritó desesperado. «Ya mandamos a 3 de los nuestros», respondió el hombre, acercando su rostro al de él. «Si tienen suerte, quizá lleguen antes que la policía». Marcos sintió un vacío helado en el pecho. Sabía que no era una amenaza. Era una sentencia. Gritó, pataleó, pero nadie lo escuchó. Mientras tanto, en la casa, doña Carmen decidió encender una vela frente a su altar. «Señor, protégelo, y protégeme a mí también», rezaba, apretando un rosario con fuerza. Rocco se mantuvo en la puerta, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la oscuridad. El aire se sentía denso, pesado. Cada crujido del viento hacía que el perro gruñera más bajo. De pronto, un ruido en la parte trasera de la casa rompió el silencio. Un golpe seco. Luego otro. Doña Carmen se levantó con el corazón en la garganta. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. Rocco ya estaba listo. Avanzó lentamente hacia la puerta trasera, el pelaje erizado, los dientes apenas asomando bajo la piel tensa de su hocico. Del otro lado, una silueta oscura forzaba la cerradura. El pitbull emitió un gruñido gutural que heló el aire. Un segundo golpe, y la puerta se abrió de golpe. Un hombre enmascarado entró, pero antes de poder dar un paso más, Rocco se lanzó como una bala. El impacto fue brutal. El grito del intruso retumbó por toda la casa mientras caía al suelo. Doña Carmen retrocedió, horrorizada, pero no gritó. Sabía que no había otra opción. Era él, o ella. El pitbull lo inmovilizó, sus colmillos apretados contra el brazo del atacante. El hombre intentaba liberarse, pero la fuerza del animal era imparable. En medio del caos, doña Carmen vio algo brillar en la cintura del intruso, un arma. Con un impulso que no sabía de dónde sacó, tomó una sartén de hierro y la lanzó con todas sus fuerzas. El golpe resonó como un trueno. El hombre cayó inconsciente. Rocco seguía encima, gruñendo, protegiéndola. Ella lo abrazó entre lágrimas. «Gracias, mi amor, gracias, hijo mío», dijo, besando su cabeza. Pero mientras la anciana se arrodillaba junto al cuerpo del atacante, no se dio cuenta de que, afuera, otro hombre observaba desde la ventana, hablando por teléfono. Fallaron otra vez. Pero no importa. Hizo una pausa. «Yo mismo me encargaré de ella mañana». Y así, mientras Rocco descansaba junto a la puerta, agotado pero alerta, una nueva amenaza se acercaba bajo la oscuridad. El amanecer llegó sin calma. El sol apenas comenzaba a teñir de rojo los muros de la vieja casa, pero dentro, nadie había dormido. Doña Carmen seguía temblando. A ratos miraba la puerta, a ratos miraba a Rocco, que permanecía echado frente a ella, sin apartar los ojos de la ventana. Afuera, el silencio era engañoso. Parecía tranquilidad, pero era solo la calma que precede a la tormenta. Doña Carmen decidió llamar nuevamente a su hijo. Esta vez, alguien contestó. «¿Marcos?», dijo con voz quebrada. Del otro lado no hubo respuesta. Solo un suspiro, y luego una voz desconocida. «Su hijo no puede hablar, señora», dijo el hombre con tono sereno, pero frío. «Pero usted puede ayudarnos a que viva». El corazón de la anciana se paralizó. ¿Qué le hicieron? ¿Quién habla?», preguntó, desesperada. «No haga tantas preguntas», respondió la voz. «Solo escuche. Si no nos da lo que su hijo tiene, él morirá, y usted también». El teléfono cayó al suelo. Rocco se levantó al instante, reaccionando al grito ahogado de su dueña. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, ¿en qué te metiste, hijo mío?», susurró entre sollozos. Mientras tanto, en un galpón a las afueras de la ciudad, Marcos seguía atado. Sus ojos estaban hinchados y su respiración era pesada. Frente a él, el hombre del traje negro, al que todos temían, lo observaba con calma, sosteniendo el mismo teléfono con el que acababa de hablar con su madre.
Te lo advertí, dijo el hombre mientras apagaba el cigarro en el suelo. En este negocio, nadie se escapa sin pagar. Marcos lo miró con odio. Ella no tiene nada que ver. Yo me encargo de todo. Ya no puedes encargarte de nada, chico, respondió el hombre, dando media vuelta. Esta noche, será ella quien pague por ti. Marcos tiró de las cuerdas, desgarrándose las muñecas, intentando liberarse, mientras un guardia se burlaba al verlo. Sigue intentando, héroe, le dijo riendo. A ver si tu mamá te escucha desde aquí. Pero en medio de su desesperación, Marcos recordó algo. En el bolsillo interior de su chaqueta, colgada al otro lado de la bodega, estaba un pequeño cortaplumas que siempre llevaba consigo. Era un regalo de su madre, con una inscripción grabada: nunca te rindas, hijo. Y esas palabras, en ese momento, lo mantuvieron vivo. Mientras tanto, en la casa, doña Carmen decidió hacer lo impensable, ir hasta la policía. Pero no podía dejar sola la casa, ni a Rocco. Le preparó algo de comida, acarició su cabeza y le dijo con voz suave: Cuida la casa, mi amor. Yo vuelvo pronto. Rocco la miró fijamente, con esa mirada que parece entenderlo todo. Luego, se echó junto a la puerta, esperando. La anciana caminó por el camino de tierra, con el rosario entre las manos. No sabía que un auto negro la seguía a distancia. Dentro, el hombre del traje negro observaba en silencio, con los ojos fríos como el acero. No hay vuelta atrás, murmuró, mientras encendía otro cigarro. Hoy terminamos con esto. Horas después, cuando doña Carmen llegó a la estación de policía, explicó todo lo ocurrido. Intentaron secuestrarme, decía con la voz temblorosa. Mi hijo está en peligro. Pero los oficiales solo se miraban entre ellos. Uno de ellos habló en voz baja. ¿Su hijo se llama Marcos? ¿Rivera? Ella asintió. El agente suspiró. Señora, su hijo está siendo investigado por tráfico de armas. Doña Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. No podía creer lo que escuchaba. No, mi hijo no es un criminal, balbuceó. Lo sentimos, respondió el policía. Pero si lo que dice es cierto, usted también corre peligro. De repente, se escuchó un fuerte estruendo afuera, el sonido de un motor acelerando y el chirrido de llantas quemando el suelo. Los oficiales corrieron hacia la puerta, pero ya era tarde. Dos hombres armados bajaron del vehículo y comenzaron a disparar contra la estación. El caos se desató. Gritos, disparos, cristales rotos. Doña Carmen cayó al suelo, cubriéndose la cabeza. Todo ocurrió en segundos. Uno de los atacantes entró gritando. «Agarren a la vieja, rápido. ¿El jefe la quiere viva?» Pero mientras los policías respondían al fuego, algo inesperado sucedió. Desde lejos, en la casa, Rocco se levantó de golpe. Su instinto lo alertó. Aulló con fuerza, inquieto, como si presintiera que su dueña estaba en peligro. Y sin dudarlo, emprendió el camino. El aire era denso, cargado de polvo y olor a miedo. Rocco corría sin rumbo fijo, siguiendo el instinto más puro que un animal puede tener, proteger a quien ama. Sus patas golpeaban el suelo con fuerza. A cada paso, el recuerdo de los gritos de doña Carmen resonaba en su mente como un eco imposible de apagar. La calle era larga, pero él conocía cada rincón. Era su territorio. Era su misión. Mientras tanto, en la estación de policía, el humo y los gritos llenaban todo. Los atacantes disparaban sin piedad. Dos oficiales habían caído. Uno de ellos intentó sacar a doña Carmen por la puerta trasera, pero las balas cortaban el aire como cuchillas invisibles. «¡Rápido, señora! ¡Por aquí!», gritó el agente mientras la empujaba hacia una salida lateral. Doña Carmen apenas podía respirar. Sus piernas temblaban, su corazón parecía querer salirse del pecho. «¿Por qué hacen esto?», preguntaba entre sollozos. El policía no respondió. Solo la tomó del brazo y corrieron entre los autos estacionados. Pero cuando creyeron haber escapado, un disparo resonó. El agente cayó al suelo. Doña Carmen gritó y se agachó junto a él. «¡Dios mío! No. Por favor». El policía, con la voz quebrada, alcanzó a decir: «Siga, corra, no se detenga». Ella lo miró, las lágrimas nublándole la vista, y siguió corriendo hacia el bosque que bordeaba la carretera. Detrás de ella, los hombres del traje negro ya estaban en persecución.
A varios kilómetros, Marcos había logrado soltarse. Las cuerdas cortaban su piel, pero no le importaba. Sangrando, jadeando, buscó su chaqueta y sacó el pequeño cortaplumas. Se acercó a una ventana vieja y forzó las rejas. Una vez libre, se lanzó al exterior y cayó al suelo, golpeándose, pero se levantó enseguida. Solo tenía un pensamiento en mente: mi madre. Corrió hacia la carretera, con el cuerpo herido, el rostro cubierto de sudor y sangre seca. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo de naranja, como si el día también ardiera de rabia. Mientras tanto, Rocco ya había llegado a la zona donde comenzaba el bosque. Sus patas se hundían en el barro, pero su olfato era infalible. El viento le trajo un olor familiar, el de la ropa de su dueña, mezclado con el humo de los disparos. Emitió un gruñido profundo y siguió el rastro, guiado por ese lazo invisible que une al perro con su humano. En el bosque, doña Carmen corría, tropezando entre ramas y raíces. Su respiración era débil. El rosario colgaba de su cuello, moviéndose con cada paso desesperado. Detrás de ella, los pasos de los hombres se acercaban más y más. «Ahí está. No la dejen escapar», gritó uno de ellos. De pronto, algo brilló entre los árboles, dos ojos, amarillos como fuego. Rocco emergió de la oscuridad con un rugido feroz. Los hombres frenaron en seco, sorprendidos. «¿Y este maldito perro?», dijo uno, apuntando con su arma. Pero antes de que pudiera disparar, Rocco saltó. El impacto fue brutal. El arma salió volando, y el hombre cayó de espaldas, gritando. El segundo atacante intentó golpear al perro con la culata, pero Rocco giró y le mordió el antebrazo, haciéndolo caer también. Doña Carmen, entre lágrimas, se cubrió la boca, sin creer lo que veía. «Rocco», susurró. El perro la reconoció enseguida. Su mirada se suavizó por un instante. Luego volvió a ponerse frente a ella, en posición de defensa. El bosque entero parecía vibrar con los ladridos y los gritos. Los hombres huyeron, sangrando, maldiciendo. El pitbull los persiguió unos metros, pero luego regresó junto a su dueña. Ella se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Mi héroe, tú sí eres mi ángel guardián». Ambos quedaron allí, exhaustos, mientras el sol terminaba de ocultarse tras los árboles. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque en ese mismo momento, el hombre del traje negro recibía una llamada. «Señor, fallaron otra vez», dijo una voz al otro lado. El hombre cerró los ojos, furioso. «Entonces iré yo mismo. Esta noche. Quiero a esa mujer, y al perro también». La noche cayó con una oscuridad espesa, casi viva. El bosque era un laberinto de sombras y murmullos, y entre ellos, los pasos de doña Carmen resonaban débiles, cansados. Cada respiración era un suspiro de miedo. Rocco, a su lado, no dejaba de olfatear el aire, tenso, con las orejas erguidas. Sabía que no estaban solos. Las ramas se quebraban a lo lejos, el viento traía voces. «¿Búsquenla? El jefe dijo que no debe salir viva», gritó uno de los hombres. Doña Carmen apretó su rosario y miró a Rocco. «No nos van a encontrar, mi amor, no esta vez», susurró, intentando convencerse más a sí misma que al perro. Pero Rocco ya había detectado algo, un olor nuevo, más fuerte, más peligroso. El olor del humo de cigarro, el mismo que había percibido aquella tarde frente a la casa. El hombre del traje negro. A pocos metros, él avanzaba entre los árboles, con una linterna en una mano y un arma en la otra. Su mirada era fría, vacía. Había perseguido a cientos, castigado a muchos, pero aquella noche tenía algo personal. «Ese perro me lo va a pagar», murmuró entre dientes. Mientras tanto, a varios kilómetros del bosque, Marcos avanzaba cojeando por la carretera, cubierto de sudor y sangre seca. Cada paso le dolía como si caminara sobre fuego. Pero no podía detenerse. Tenía que encontrarla. Había robado una moto de la bodega donde estuvo prisionero, y el tanque apenas tenía combustible. «Aguanta, mamá», repetía, con la voz rota. «Aguanta, por favor». De pronto, una señal en su celular parpadeó, una notificación perdida. Era una ubicación. Una coordenada enviada desde el teléfono de su madre antes de que todo se desatara. El punto marcaba justo hacia el bosque de la Palma Vieja. Marcos aceleró con todas sus fuerzas, sin mirar atrás. En el bosque, doña Carmen y Rocco encontraron refugio en una vieja cabaña abandonada, cubierta de moho y polvo. El suelo crujía bajo sus pies, y el olor a humedad quemaba la nariz.
Ella cerró la puerta y se dejó caer contra la pared, agotada. Solo un momento, susurró, intentando recuperar el aliento. Rocco se quedó frente a la puerta, gruñendo bajo, atento a cada ruido. Sus ojos brillaban en la penumbra. Minutos después, el sonido de una rama quebrándose afuera los alertó. Doña Carmen contuvo la respiración. La manija de la puerta comenzó a moverse lentamente. El silencio se rompió con un golpe seco. La puerta se abrió. El hombre del traje negro entró, su silueta recortada por la luz de la linterna. «Buenas noches, señora», dijo con una calma que helaba la sangre. «Vine por usted y por su hijo». Doña Carmen retrocedió, sin poder responder. Rocco gruñó con tanta fuerza que el suelo pareció vibrar. «Ah, así que este es el famoso perro», dijo el hombre, apuntando con el arma. «Veamos si es tan valiente como dicen». El disparo resonó como un trueno. Doña Carmen gritó. Rocco esquivó por instinto y se lanzó sobre él. El arma cayó al suelo. El hombre intentó defenderse, pero el pitbull lo derribó, mordiéndole el brazo con una fuerza brutal. Los dos rodaron por el piso, entre gritos y rugidos. El perro no soltaba. Era como si descargara en ese ataque toda la rabia acumulada, todo el dolor, todo el miedo. «Rocco, no. Por favor», gritó doña Carmen, sin saber qué hacer. El hombre logró empujarlo, sacando un cuchillo del cinturón. Intentó clavarlo, pero Rocco lo mordió de nuevo, esta vez en la pierna. El arma se le cayó. Doña Carmen lo vio brillar en el suelo, y sin pensarlo, lo tomó. Temblando, lo apuntó. El hombre del traje negro se detuvo, jadeando, con el rostro ensangrentado. «¿Cree que puede dispararme?», dijo con una sonrisa siniestra. «No tiene las agallas». Doña Carmen apretó el gatillo. El sonido fue seco, ensordecedor. El hombre cayó hacia atrás, sorprendido, con la mirada vacía. El silencio volvió al bosque. Solo se oía la respiración agitada de Rocco y los sollozos de doña Carmen. El perro se acercó, apoyó su cabeza en su regazo, y ella lo abrazó con el alma rota. «Todo terminó, mi niño, todo terminó», susurró, sin saber que no era así. Porque en ese instante, Marcos llegó al bosque. Detuvo la moto al ver el resplandor del disparo entre los árboles. «¡Mamá!», gritó con desesperación. Marcos entró en la cabaña jadeando, con el corazón latiendo tan rápido que casi no podía respirar. «¡Mamá!», gritó, buscando entre la oscuridad. Doña Carmen levantó la mirada, temblando, con los ojos enrojecidos. Cuando lo vio, no pudo hablar. Solo corrió hacia él. Lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer recuperar todos los años, todos los momentos perdidos en un solo gesto. mi hijo», repetía, llorando. «Pensé que nunca más te vería». «Estoy aquí, mamá», dijo Marcos, sosteniéndola con ternura. Ya todo pasó, ya todo acabó. Pero no todo había terminado. Rocco, tendido en el suelo, respiraba con dificultad. Su pelaje estaba manchado de sangre, y en su costado se veía la herida del disparo. Doña Carmen lo notó enseguida y corrió hacia él. «No, Rocco», dijo desesperada, arrodillándose a su lado. «Mi niño, aguanta, por favor». El pitbull levantó la mirada, con los ojos cansados pero llenos de amor. Movió la cola débilmente al verlos juntos. Marcos se acercó, sintiendo un nudo en la garganta. Él te protegió, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. «Nos salvó a los dos», respondió su madre, acariciando al perro. «Si no fuera por él, yo no estaría viva». Marcos se arrodilló también, tocando el lomo del animal. «Gracias, amigo», susurró. «Gracias por cuidar a mi madre cuando yo no pude hacerlo». Rocco lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra. Luego, lentamente, cerró los ojos. El silencio que siguió fue tan profundo que el tiempo pareció detenerse. Doña Carmen lloraba en silencio, mientras Marcos la abrazaba. Afuera, el viento movía las hojas del bosque, como si la naturaleza misma se inclinara ante aquel héroe de 4 patas. Un rayo de luz del amanecer se filtró por la ventana rota, iluminando el cuerpo del perro. Y en ese instante, doña Carmen lo supo. Dios no le había mandado a Rocco por casualidad. Lo había enviado como un ángel con colmillos, un guardián disfrazado de bestia. Marcos se levantó, mirando hacia el horizonte. «No más huir, mamá».
No más miedo. Vamos a empezar de nuevo, por él. Ella asintió, secándose las lágrimas. Sí, hijo, por Rocco. Tomaron una manta vieja y cubrieron su cuerpo con respeto. Marcos lo cargó en brazos, y juntos caminaron fuera del bosque. El sol nacía sobre ellos, dorando el cielo. Cada paso era una promesa. Una promesa de vida, de fe y de amor eterno. Y al entrar en la cabaña, la imagen lo dejó sin aliento, su madre llorando, el cuerpo del hombre tendido en el suelo, y Rocco, cubierto de sangre, respirando con dificultad. Rocco no era solo un perro. Era el alma que Dios envió para recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un corazón dispuesto a darlo todo por amor. Comenta, amén, así tú también crees que los ángeles a veces tienen 4 patas. Esa noche, el silencio del bosque se rompió con un grito. Un grito de amor, de pérdida, y de redención. Marcos había encontrado a su madre, pero también había perdido a quien la salvó. Rocco, aquel pitbull que muchos temían, fue quien dio su vida por ella. Mientras doña Carmen lloraba abrazando el cuerpo de su guardián, el sol comenzó a salir. Los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo con tonos dorados. Como si el mismo cielo le abriera paso a un ángel. Marcos lo cargó en sus brazos, con respeto, con lágrimas, con orgullo. Porque entendió algo que el dinero, la calle y la violencia nunca le enseñaron. Que la lealtad no se compra, se gana, y Rocco se la había ganado con su vida. Desde ese día, madre e hijo prometieron cambiar. Prometieron vivir en paz, lejos de todo lo que una vez los destruyó. Y cada amanecer, cuando el viento soplaba entre los árboles, sentían la presencia de aquel perro fiel, cuidándolos desde el cielo. Porque los héroes no siempre llevan capa. A veces tienen 4 patas, y un corazón más puro que el de muchos humanos. Si esta historia te tocó el alma, comenta, amén, cara rezando. Comparte este vídeo con alguien que ame los animales corazón rojo. Y suscríbete al canal, porque vienen más historias que te harán sentir lo que las palabras no siempre pueden explicar.